Entonces vamos a empezar con este tema. Es muy cortico, lo que vamos a ver ahorita es los antecedentes de la independencia de Estados Unidos. Eso les va a servir ¿para qué? Para las guías que ustedes van a recibir en estos días ya. Entonces estén muy pendientes de eso y pues presten la atención aquí a la clase, que son solamente 15 o 20 minuticos. Esta primera diapositiva es, vean ustedes, perdón, es el George Washington junto con sus tropas cruzando el río Delaware allá en Estados Unidos. La guerra de independencia de Estados Unidos comenzó en 1776 y terminó en 1783, más o menos. ¿Cuáles son los antecedentes o las causas? Son muy parecidas a las de acá en Colombia y pues en general a toda Latinoamérica. En este caso, quien tenía colonizado a Estados Unidos pues eran los ingleses. Y los ingleses le cobraban a los colonos de allá un montón de impuestos por el papel, por el vidrio, por el caucho, por la pintura, por el plomo, por un montón de cosas que ellos utilizaban. Entonces ¿cómo se llama? Los colonos tenían que pagar todos esos impuestos, ¿sí? La otra es que a pesar de que pagaban impuestos, pues los colonos no tenían representación allá en el Parlamento inglés y eso también los tenía pues como muy perjudicados. Entonces, a partir de esto y a partir, digamos, de unas ideas que llegaron de Francia, de la Ilustración y ese tipo de cosas, entonces los colonos de Inglaterra, los colonos, perdón, ingleses de los Estados Unidos, comenzaron a pensar seriamente en obtener su independencia. Pues ahí, digamos, es donde va a empezar eso. Lo otro es que Inglaterra pues tenía el monopolio del comercio, no les permitía comerciar, por lo menos el té, con ninguna otra compañía que no fuera una compañía pues inglesa. Y los colonos querían vender el té a otras partes y los ingleses no los dejaban, entonces como que eso también los tenía muy resentidos. Y la guerra de los 7 años, que sucedió entre 1756 y 1763, ahí los colonos se dieron cuenta que el ejército británico pues no era tan poderoso como decían y pensaron en algún momento en que si se organizaban bien y tenían el apoyo de otro país, podían derrotarlos. Pero, digamos, esos son como digamos, como algunos antecedentes y luego ya van a venir, digamos, un montón de cosas que van a empezar a pasar. Esto es lo que yo les digo, ustedes ven acá. El propósito de las leyes era mantener el control de la metrópoli. La metrópoli era Londres, Inglaterra, evitar el contrabando y pues digamos que los colonos no tuvieran mayor libertad de comercio. Si ustedes miran ahí, en 1764 les metieron la ley del azúcar, donde les cobraban impuestos. Luego la ley del timbre, en ese tiempo, ustedes saben que eso ya casi no se da, pero la gente mandaba muchísimas cartas. Entonces las cartas tenían una estampilla, por cada estampilla se cobraba un impuesto. La ley del té, que era muy odiosa, el té era una bebida que se tomaba mucho, que se toma mucho, y los ingleses le tenían impuestos pues al té. Y una de las leyes más feas, más, digamos, más antipáticas, y a la que la gente como que menos le gustaba, era la famosa ley del acuartelamiento. Es decir, usted está en su casa y de un momento a otro golpeaban la puerta, y usted tenía que abrir y llegaban 5 o 6 soldados británicos y ellos se podían quedar en su casa. No, y usted no podía decirles que no. Entonces, digamos, eso los tenía bastante molestos. Luego vinieron una serie de promulgaciones de leyes que las hicieron en Inglaterra y los colonos le llamaron las actas intolerables, porque eran intolerables. Realmente lo que hicieron fue causar muchísimo descontento, que es lo que le acabamos de ver, el impuesto sobre el azúcar, el impuesto sobre el tabaco, el impuesto sobre el timbre, la vaina de que usted tenía que alojar a las tropas británicas. Entonces todo eso hizo que la gente se molestara muchísimo y comenzaran a aprender o a pensar ¿cómo se llama? En la independencia. Los que me están escuchando, por favor, escriban en el chat su nombre, porque con eso es que llamo lista. Yo ahorita vi caras, pero pues, sí, para llamarles lista. El primer Congreso Continental se reunió entre septiembre y octubre de 1774. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se reunieron los representantes, así como de todas las colonias, de las 13 colonias, y empezaron a votar si sí o si no hacían una guerra de independencia
contra Inglaterra. Eso fue un debate muy álgido, un debate muy, muy encendido. Algunas personas estaban a favor de la independencia, otras no. Y finalmente el Congreso se cerró aprobando una declaración de derechos y agravios, y pues las colonias exigían ahí la autonomía que requerían para manejar sus propios asuntos sin que Inglaterra se metiera pues como una colada. Entonces digamos que como que eso era ya una especie de declaración de guerra. Al ocurrir eso, entonces el gobierno británico se dio cuenta que pues como que sí, los colonos querían independizarse y comenzaron a mandar soldados. ¿Sí? Llegaron primero pues 700 y luego más, y empezaron a ver ya unos roces muy fuertes entre los colonos y las tropas británicas. Finalmente, el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos, así se llamaron, los Estados Unidos de América, pues proclamaron la independencia. Proclamaron la independencia, y eso hizo pues inmediata ya una guerra en contra pues de Gran Bretaña. En ese Congreso Continental, del 4 de julio de 1776, se redactó el acta, después vamos a leer un pedacito, y pues digamos todas las ideas estaban como alrededor de la idea de la libertad para todo el mundo, ¿cierto? Pues no para todo el mundo, que pues era como para los que tuvieran plata, los colonos de plata, pero básicamente era para los hombres blancos libres que quisieran, digamos, independizarse de Gran Bretaña y pues tener autonomía sobre sus propios asuntos. Eso ocurrió el 4 de julio de 1776, y por eso pues ese día es la proclamación de la independencia de Inglaterra. No se les olvide escribir tu nombre en el chat. Entonces ya pues empezó la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, o entre los colonos y los ingleses. ¿Cómo se llama? Los colonos recibieron el nombre de yanquis, porque había una especie como de gente que preparaba unos quesos que eran de color blanco, todavía le llamaban como yankee a eso. Pero de todas maneras, empezó la guerra entre ellos, ya les dije, por la cuestión de los impuestos, y en 1770, antes de la declaración de independencia, unos años antes, había habido, vieron ustedes, hay un enfrentamiento entre los británicos y los colonos. Los británicos mataron varios colonos ese día, y de ahí en adelante, pues digamos, empezó una animadversión muy fuerte en contra de los colonos, contra los ingleses. Y ¿cómo se llama? Con este incidente del motín del Ten, pues vamos a terminar acá. Eso ocurrió el 16 de diciembre de 1773. ¿Qué fue lo que pasó? Como ya les expliqué, el té pues era de bastante consumo, pero el té solo se podía comercializar con una empresa en Gran Bretaña. Entonces unos colonos lo que hicieron fue disfrazarse de indígenas, de moicanos, no sé si los ven aquí en esta parte de la fotografía, y cogieron el cargamento de té que estaba en los barcos y lo arrojaron al mar. Habían tres barcos ahí, el Dartmouth, el Beaver y el Eleanor, y cogieron y tiraron ese té al mar. Imagínense que eso no eran sino más o menos 45 toneladas más o menos de té, y en ese tiempo costaban 10.000 libras esterlinas, era un montón de plata. Entonces el té lo tiraron ahí, estuvo flotando durante semanas, y los británicos, para castigar eso, hicieron fue un bloqueo a la ciudad de Boston, y pues ahí empezaron ya un poco como las escaramuzas entre los colonos y el ejército británico. Bien, vamos a ver hasta acá.